Cuando quieras. Muy buenas tardes a esta próxima entrevista del Rincón de las Geógrafas. Hoy tenemos a nuestra invitada, a nuestra entrevistada, que es Lidia Delicado Moratalla. Lidia, yo creo que prácticamente a los que somos geógrafos y geógrafas de la Universidad de Alicante, pues no todos lo conocemos, pero para los que no sois de aquí, ella es doctora en estudios interdisciplinares de género y es una geógrafa por la Universidad de Alicante. Investiga y escribe sobre feminismo, tecnología y sociedad y es parte del Grupo Internacional de Investigación y Pensamiento de Feminist Academy of Technology and Ethics. Es investigadora en el proyecto Los derechos de las mujeres en la sociedad digital de la Universidad de Granada y es integrante de la Red Académica Internacional de Estudios de Prostitución y de Pornografía. Lidia ha publicado todos sus trabajos sobre prostitución, pornografía, explotación reproductiva y análisis feminista de la tecnología en revistas académicas nacionales e internacionales. Y también ha sido autora de textos derivados de su investigación feminista en libros, manuales y también ponente en congresos y seminarios. Bueno, Lidia, primero de todo, bienvenida al Rincón de las Geógrafas. Y bueno, como siempre hacemos, vamos a empezar con dos preguntas que son siempre comunes a todas las geógrafas que hemos entrevistado hasta ahora. Y luego haremos preguntas más adaptadas a tu perfil y a tu trayectoria profesional y también investigadora. Bueno, pues empezamos ya con, si quieres, con la primera pregunta. ¿Cuándo supiste que querías ser geógrafa? Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la oportunidad y también por estar aquí juntas y por haber creado este espacio para dar visibilidad a las geógrafas. Pues yo cuando estaba en el cole hice una visita al Observatorio Sismológico de Alicante y percibí como que tenía mucho interés en descubrir la Tierra, cómo se había configurado, y eso dio paso después, conforme iba creciendo, a tener mucha curiosidad, pues por el mundo en el que vivimos, tener muchas preguntas. Siempre he sido una persona muy inquieta, con muchas ganas de conocer cosas nuevas. Y bueno, en realidad no supe que quería ser geógrafa hasta que acabé COU, en aquellos tiempos era COU todavía. Y bueno, pues yo quería estudiar algo que me diese respuestas a la situación del mundo, a la situación ambiental. Yo en esos momentos era activista en el grupo ecologista local. Siempre he sido amante de la naturaleza, pero también me he interesado por la situación de las personas. Entonces yo creo que buscando planes de estudio que pudiesen satisfacer ese perfil, encontré el de geografía. Pero sí que es verdad que en ese tiempo también estuve mirando para ciencias del mar, ciencias ambientales. También me gustaba mucho la filología clásica porque había disfrutado mucho de estudiar latín y griego en secundaria y en bachillerato. Y bueno, pues al final decidí que la geografía, por su plan de estudios, podía aportarme pues esos conocimientos de los que yo tenía curiosidad. Muy bien, muchas gracias. Bueno, y una vez que acabaste los estudios, ¿tenías claro en qué querías especializarte más tarde? Pues yo sí que sabía que me inclinaba más por la geografía humana, los aspectos sociales, políticos. Ya se empezaba a hablar en España de cuestiones de estudios de las mujeres, de estudios feministas y de género. Pero claro, durante la carrera lo vimos pues muy de puntillas. Yo tenía inquietudes. Yo tenía claro que quería trabajar cuestiones de la desigualdad social. Me interesaba muchísimo la geografía urbana, la configuración del espacio con base en las relaciones de desigualdad. Me interesaban mucho los impactos de la globalización. Y tenía pues como inquietudes diversas, todavía sin definir completamente. Me había gustado muchísimo la carrera, había disfrutado muchísimo con las asignaturas también de geografía física, pero me sentía más cómoda con las materias que tenían que ver con lo humano directamente. Entonces, bueno,
yo quería, en aquel tiempo tenía nota, tenía una trayectoria académica suficiente como para haber pedido una beca de investigación para hacer el doctorado, pero no encontré tampoco el apoyo que yo buscaba, o tal vez podría decir ya la sororidad que yo necesitaba encontrar para desarrollar un trabajo académico de una envergadura como una tesis doctoral, ¿no? Entonces, pues decidí que iba a explorar el mundo laboral y lo que me pudiese ofrecer. Y, y bueno, pues en ese tiempo, que era el año 2005, cuando yo terminé, lo que el mundo laboral nos ofrecía era, sobre todo, trabajos vinculados a proyectos cartográficos, el empleo de sistemas de información geográfica pues para diversas finalidades. Yo me incorporé a un puesto en planificación hidrológica en un equipo multidisciplinar y estuve casi 2 años. Y bueno, pues éramos un equipo configurado por diversos perfiles de biología, de ciencias ambientales, de ingeniería de caminos. Y yo como geógrafa sí que es cierto que era la que tenía menor estatus, porque mi titulación se consideraba de rango inferior. Sin embargo, nadie en el equipo sabía manejar los sistemas de información geográfica, por ejemplo, nadie tenía una visión tan integral del territorio, del paisaje, de bueno, las variables con las que estábamos trabajando. Y bueno, pues al final a mí en aquel empleo, por ejemplo, pues se me dejó el rinconcito de andar haciendo mapas y mapas y mapas y mapas, que hacía muy poco análisis espacial, ¿no? Que era lo que yo tal vez más podía aportar. Y bueno, pues ciertamente me aburrí un poco de hacer rayas y puntos y empecé a estudiar un posgrado en mí mismo. Como me había gustado tanto la geografía urbana y tenía todas esas inquietudes, pues empecé a estudiar a distancia un posgrado, bueno, gestión del territorio, se llamaba en ese tiempo, urbanismo, paisaje y medio ambiente. Y bueno, pues me gradué en esa especialidad. Y a partir de ahí intenté buscar trabajo en equipos multidisciplinares, pero que tuviesen que ver con ordenación del territorio, o más bien ordenación de la ciudad, gestión de la ciudad. Y pues no encontré nada, la verdad. Todo lo que iba encontrando eran trabajos vinculados a la cartografía digital, a los sistemas de información geográfica y poco más. Entramos entonces en momentos de crisis en 2008 y claro, todo nuestro sector en ese tiempo se vio afectado porque las empresas de consultoría que trabajaban para ayuntamientos y la administración pública dejaron de percibir los fondos, ¿no? Para trabajar. Yo tenía en esos momentos un empleo en una empresa de ingeniería en Elche y, y me quedé sin trabajo como se quedaron todos mis compañeros. Vamos, que la empresa tuvo que cerrar. Y, y bueno, pues fui a la búsqueda de otros empleos, pero ya era imposible prácticamente. Y lo que sucedió es, pues, no sé si es que a veces se unen los planetas o es que pues tenemos suerte, que me llamaron del paro, ¿eh? Soy una de estas personas que me han llamado del paro para un empleo que fue el empleo de mi vida, porque me llamaron para incorporarme como joven cooperante a un proyecto de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo en Ecuador. Y me fui a Ecuador a trabajar como licenciada en geografía en un proyecto de desarrollo territorial y bueno, pues un proyecto súper interesante, ¿no? Y me fui al sur de Ecuador, a la Sierra Andina, prácticamente en la frontera con Perú, y allí trabajaba en coordinación con otra geógrafa de Valladolid, con Eva Cano. Las dos estábamos encargadas de hacer un proyecto similar dentro de ese proyecto binacional en el que nos integraron. Y Eva Cano tenía formación en feminismo y en mi proyecto en Ecuador estaba Carolina Vergara, que era la encargada de la unidad de género en el proyecto. Y Carolina fue quien me abrió la puerta a saber qué era aquello de aplicar los estudios de género en un proyecto de desarrollo territorial y de cooperación.
Y entonces yo ahí pues vi la luz y vi la cantidad de cosas que como geógrafa podía aportar al proyecto y a la unidad de género. Entonces desarrollamos varias propuestas en conjunto también con Evacano en Perú. Hicimos un diagnóstico de la situación de las mujeres que estaban al cargo de las estaciones de observación meteorológica, cuyos maridos eran los que estaban empleados por parte de los ministerios de Medio Ambiente. Eran ellos quienes cobraban el salario de observadores, pero eran ellas las que hacían las mediciones en las estaciones, porque eran ellas las que, por su rol atribuido de género, estaban en casa cuidando de los hijos, de las hijas, de la chacra, de las gallinas, y eran ellos los que salían fuera de la casa a trabajar, ¿no? Fuera en la distancia. Entonces, bueno, pues claro, ahí encontramos una desigualdad muy potente. Y aparte de eso, hicimos también un estudio pionero sobre violencia patriarcal contra las mujeres dentro de la pareja, en el ámbito rural, en el sur de Ecuador. Levantamos una cartografía, hicimos un sistema de información geográfica con los resultados del estudio, ¿no? Sobre esa situación de las mujeres. Y bueno, pues a partir de ahí y de mi convivencia con las mujeres rurales de la provincia de Loja, hubo un hito que fue en unas entrevistas que yo estaba realizando. Una de las señoras que pues me aportó un testimonio que jamás olvidaré, me dijo, a lo mejor percibía que yo, pues por ser una mujer que venía de Europa, por ser una mujer muy diferente, con una trayectoria vital completamente distinta, tal vez percibía ella que yo en algún sentido podría ayudarlas. Y entonces me dijo, licenciada, ¿usted cree que nos va a poder ayudar en algún momento? Y aquello pues marcó mi vida, porque dije, pues a lo mejor ahora no, pero voy a hacer todo lo posible para que sea que sí. Y bueno, pues fue como una especie de, no sé si profecía, pero a partir de ese momento pues ya orienté toda mi vida, todo mi proyecto vital, mi proyecto profesional y mi proyecto académico a saber más de la situación de las mujeres en el mundo y a ver en qué podía aportar yo. Y bueno, esos fueron los primeros años. Pero Lidia piensa que si no hubieses tenido ese impasse entre que acabaste tus estudios hasta que descubriste tu vocación, que quizá no habrías llegado a ese punto, habrías llegado con una carencia de vivencias personales que no te habrían, digamos que no te no te habrían abierto el campo de investigación tal como lo estás planteando. O sea que muchas veces también somos el resultado de nuestras vivencias y el resultado de nuestra investigación depende de cómo vamos madurando como personas, que es a lo mejor con veintipocos años no tenemos ni idea. Así es, completamente de acuerdo. Y yo creo que es muy importante echar un vistazo a cuáles son nuestras experiencias vitales a la hora de diseñar nuestro proyecto profesional, porque no nos podemos desligar. Es decir, tenemos una profesión, tenemos unas inquietudes, pero también hay que escuchar esa otra parte emocional que nos está latiendo el corazón por algo, ¿no? Sí que es cierto y creo que es importante destacar que, a ver, yo tampoco he tenido inquietudes fáciles. Quiero decir, yo, por ejemplo, podría haber escogido otra línea de especialización o podría haberme conformado con ser técnica en sistemas de información geográfica y continuar todavía en aquel proyecto de planificación hidrológica, poniendo puntos y rayas. A lo mejor otra persona podría haber sido muy feliz, ¿no? Pero no era mi caso. Yo quería hacer otras cosas, yo quería participar del cambio, yo quería aportar desde otras perspectivas y sobre todo es que no podía aburrirme tanto. Entonces, claro, bueno, pues a lo mejor hay otras personas que tienen una capacidad de adaptación al mundo laboral mejor que yo. Yo he peleado mucho, he arriesgado mucho y bueno, pues eso también ha tenido consecuencias, ¿no? Pero sí que es verdad que por algún motivo yo, desde que decidí que iba a estudiar geografía, creo que decidí que apostaba por mi camino de libertad, tal cual lo entendía yo y tal cual lo quería hacer yo.
Y esa ha sido mi prioridad. Otras personas pues tendrán otras prioridades, ¿no? Pues, yo no soy madre de familia, no, no he tenido una trayectoria de construir, crear una familia o quedarme en un sitio fija. He querido viajar por el mundo, vivir en distintos sitios. Bueno, pues claro, he arriesgado. Muy bien, buenas tardes, Lidia. Hola, buenas. Bueno, esta tarde estoy muy contenta de tenerte aquí por fin. Bueno, quiero decirte que, vamos, tener tantos entrevistadores esta tarde es la primera, que tiene tanta gente que quiere entrevistarte. Yo creo que alguien más se nos ha quedado por ahí. O sea que es impresionante. Y nada, bueno, yo creo que las ideas que ya has empezado a dar son muy interesantes para cuando pasemos este vídeo, que creo que va a ser muy útil a nuestras estudiantes y también a nuestros estudiantes, ¿no? Porque a veces te obcecas con que la salida laboral es una porque todo el mundo va por ahí, ¿no? Pero realmente me ha gustado mucho lo que has dicho, que hay que saberse escuchar, hay que ver qué es lo que a ti realmente te motiva, porque eso es lo que te va a dar la fuerza como a ti de seguir luchando por ello y seguramente pues al final acabas desarrollando esa temática, ¿no? Esa línea de trabajo. Nada, yo quiero destacar, aunque hablo en segundo lugar, pues que, bueno, fuiste estudiante mía, muy brillante, la verdad, y sí que es cierto que tú lo dices y es que es así. Yo te considero como una mujer muy, muy luchadora, muy luchadora. Que algunos dirán que eres cabezona. Bueno, tú lo has sabido expresar de otra manera, ¿no? De que has tenido muy claro siempre lo que has querido y entonces eso no todo el mundo lo tenemos muy claro desde el principio o luego más adelante. Y quería resaltar esta característica tuya. Bueno, más o menos la pregunta que yo te iba a hacer, ya casi casi que las has dicho, ¿no? La has contestado, que es un poco, pues, cuáles fueron esas primeras experiencias laborales. Yo las he ido viviendo contigo, ¿no? Porque siempre hay un aspecto también muy positivo que quiero dejar aquí claro y que creo también se lo decimos a los estudiantes y a las estudiantes es que vengan a contarnos qué es lo que están haciendo. Y Lidia es uno de esos ejemplos, ¿no? Porque también en lo que os podemos ayudar, pues lo intentamos, ¿no? Y el saber, pues, cómo os vais moviendo por ahí fuera, pues también es bastante interesante porque sois también ejemplo para el resto del estudiantado. Bueno, pues mi pregunta era un poco eso, ¿cuáles eran tus primeras experiencias? Quizás si quieres recalcar algo más en cuanto a cómo te han ayudado ese conocimiento, aunque creo que lo has dejado bastante claro, a ser la profesional que eres actualmente, qué es lo que te ha aportado. Yo creo que más o menos lo has dicho ya, o si quieres añadir alguna cuestión más después de tu estancia en Ecuador, Sí, pues mira, por que tú ejemplo, veas. esos 5 años que yo estuve trabajando con sistemas de información geográfica en distintos proyectos y en distintas administraciones e instituciones, me ayudaron a ser una gran profesional que sabía emplear muy bien los sistemas de información geográfica en distintos contextos. Y entonces a mí eso me dio un bagaje para que yo después pudiese aplicar esas herramientas en otros proyectos que a lo mejor nadie había pensado antes, ¿no? Como fue, por ejemplo, en Ecuador, hacer una cartografía de violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico. Y lo he empleado para muchísimas otras cosas y para estudios que yo he hecho en la actualidad, para administraciones. Y bueno, pues por ejemplo, sin haber tenido esa trayectoria de hacer puntos y rayas, como yo digo, pues a lo mejor no hubiese podido tener la plataforma de despegue para hacer o producir todas esas otras ideas que yo he tenido después. Creo que también fue muy importante en esa primera etapa eh, tener la capacidad de adaptarme a distintas situaciones, de moverme a distintas ciudades, de vivir en lugares diferentes, de adaptarme a equipos y personas completamente distintas a nuestro perfil, pues como puede ser a lo mejor no sé, ingenierías, ¿no? Que tienen una visión del territorio y del mundo completamente distinta a la nuestra, ¿no? Normalmente generalizando. Y bueno, esa versatilidad creo que es muy importante en el mundo actual.
Entonces, creo también que normalmente las personas que estudiamos geografía sí que es verdad que tenemos un perfil bastante versátil, porque es una disciplina versátil en sí misma. No todas las áreas a las que apunta, esa capacidad integradora. Entonces, bueno, aplicar esa versatilidad también a la vida propia para poder adaptarse a lo que hay, a lo que venía, a lo que no había también, pues creo que fue una, una habilidad muy interesante que pude desarrollar en esos primeros años como geógrafa. Ah, y también otra cosa importante, no perder nunca de vista en el horizonte que siempre tenemos que seguir progresando y seguir estudiando y estar al tanto. Yo al mismo tiempo que estudiaba mi posgrado, estaba estudiando inglés. El inglés me ha salvado la vida siempre, siempre. O sea, el inglés ha sido lo que a mí me ha permitido y parece ser que será lo que me va a permitir entrar definitivamente en un puesto más consolidado en la academia, ¿no? Entonces, estudiar inglés es lo que nos abre la puerta de verdad a todos los niveles. Entonces, yo siempre estuve estudiando, siempre me mantuve en la biblioteca. O sea, yo soy una usuaria de la biblioteca de geografía nata. Entonces, eso es muy importante. Yo nunca dejé de estudiar. Gracias, Lidia. Hola, encantada de estar en este foro. Muchas gracias a Asten y a Ana por invitarme y darme la oportunidad, como Asten ha dicho, de colaborar un poquito en la entrevista a Lidia Delicado. Para quienes nos están escuchando y no me conocen, soy Rocío Díez, también geógrafa por la Universidad de Alicante y compañera y amiga de Lidia ya muchísimos años. Encantada de estar aquí. A mí me gustaría un poquito que nos hablaras de la etapa de tu tesis doctoral. En 2018 tú ganas el premio Presensae de Descallar a la mejor tesis doctoral de estudios de género que concede la Red de Estudios Feministas de las Mujeres y de Género de las Universidades Valencianas. Y también te dan el premio a la mejor investigadora emergente de la revista Gender, Place and Culture, a Journal of Feminist Geography, que sabemos que tiene gran prestigio. Entonces, a mí me interesaría saber, ya nos has explicado un poquito por qué te especializas en esa línea, pero ¿qué supuso para ti esta realización y defensa de tu tesis doctoral y cómo ha repercutido o has visto tú la incidencia tanto en el nivel profesional como decíamos antes en el personal? Gracias. Gracias, Rocío. Pues, a ver, yo creo que tanto el tema que escogí en mi tesis doctoral como el desarrollo y toda la fase posterior, en realidad ha sido una búsqueda de mi propia verdad. Creo además que es una maravillosa motivación para investigar, andar en búsqueda de la verdad de una, ¿no? Entonces, recibir el premio a la mejor tesis doctoral en la Comunidad Valenciana en estudios de las mujeres y feministas, bueno, yo ni me lo podía imaginar, porque yo además hice todos mis años de doctorado con una precariedad. Yo trabajaba a tiempo parcial como profesora de inglés en distintos espacios, pero vamos, ganar 600 euros, 700 euros al mes, con una precariedad impresionante. Hay momentos en mi vida laboral que tengo hasta 5 contratos simultáneos y no llego a 1.000 euros, ¿no? O sea, una década de precariedad total. Bueno, pues esos 5 años de doctorado yo veía tan difícil y me sentía tan sola como geógrafa estudiando feminismo, tratando de hacer una aplicación directa de la geografía feminista en España, que nunca, nunca, nunca hubiese podido imaginar que iba a recibir un premio por haber hecho un estudio de geopolítica de la prostitución, ¿no? Y bueno, pues así fue. Y precisamente lo que se valoró fue pues esa mirada innovadora, la aplicación en una parte de la tesis de los sistemas de información geográfica para estudiar la prostitución en Alicante, la mirada histórica y, bueno, pues ese estudio comparado entre el pasado y el presente en la situación de las mujeres y la esclavitud sexual. Eh, para mí fue impresionante todo lo que estudié durante la tesis doctoral en relación a la esclavitud sexual de las mujeres negras, porque cuando visité distintos archivos históricos y encontraba las cartas de cómo estas mujeres habían sido esclavizadas,
cómo la objetualización de sus cuerpos quedaba tan evidente en las cartas de compraventa, eh, cómo en la lonja de Valencia se vendían y compraban mujeres para la esclavitud, cómo se definían cada detalle de su cuerpo, ¿no? Como objeto. Fue muy duro. Inmaculada Fernández siempre dice cuando presenta mi tesis que ella es la única tesis con la que ha llorado, pues leyendo, ¿no? Porque ha habido parte de esa investigación que ha sido extremas, muy duras. Luego yo también hice pues un trabajo de campo con mujeres en situación de prostitución en la calle, que fue también muy, muy duro. Y bueno, pues era un aprendizaje de cómo sobreponernos a la investigación cuando la investigación en su dureza nos sobrepasa, ¿no? Y al mismo tiempo la gratitud y la alegría de poder tener la oportunidad de contribuir al conocimiento desde esa perspectiva. Entonces, a mí la elaboración de la tesis doctoral, como persona que me ha gustado siempre el trabajo intelectual, machacada por la situación laboral, por la precariedad, para mí era un espacio de refugio, un espacio que constantemente me conectaba con quien yo era, esa geógrafa que andaba en búsqueda de conocer el mundo, de dar explicación a las cosas que yo veía, ¿no? Que observaba. Y bueno, pues ese constante viaje de volver a mi centro, de volver a mi identidad como geógrafa, como investigadora, cuando la sociedad pues no nos reconoce lo suficiente, cuando yo además como mujer en muchos espacios de investigación pues no dispongo de autoridad científica, en cualquier caso de algo de influencia, pero no de autoridad científica. Y bueno, pues fue también un viaje personal para autorizarme a mí misma, porque yo al principio incluso tenía miedo de escribir, no sabía si lo que yo decía eran tonterías, no sabía si podría tener alguna trascendencia. Entonces, cuando recibí los premios, bueno, es que además yo con cada cosa que me ha pasado así de estas de tan potentes, no hago más que llorar, o sea, es como, no sé, es como una celebración, pero es como, joder, cómo me ha costado. Y es así. Y bueno, pues, perdón por la palabrota, pero es que es así, la expresión desde el corazón, pues, fue pasónico, fue pasónico, porque con lo que me había costado autorizarme a mí misma para saber que lo que yo tenía que contar era importante, recibir los premios, el premio de la revista de Geografía Feminista estaba dotado de un dinero, no solamente de reconocimiento, y gracias a ese dinero yo pude ir a un congreso de geografía feminista en Canadá. O sea, que era pues ir reuniendo sueños después de muchísimo esfuerzo y mucha precariedad. Era como que, ostras, sí que puedo avanzar con mucho esfuerzo, pero se llega, se llega. Y así, todo ese paquetito de sentimientos. Bueno, pues hola Lidia. Bueno, pues igual que ha dicho Rocío, doy las gracias a Azen y a Ana, porque en este foro nunca he participado. Yo me llamo Juan David Sempere, soy profesor en geografía humana, precisamente, y puedo decir que conozco a Lidia desde esos primeros años después del grado o después de la licenciatura, que era entonces, ¿no? Y desde entonces, pues más o menos, pues voy, voy encontrándomela y voy siguiéndola últimamente, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora pues vamos a preguntarte un poco sobre el impacto de tus investigaciones después de la tesis. Cabe mencionar, como ha indicado un poquito al principio, que llevas casi unas 20 publicaciones desde 2016, sumando las que están por salir próximamente, que tu temática de trabajo, hablando un poquito ya más concretamente después de la tesis, aunque también incluida esta, se centra un poco en las diversas expresiones de la violencia sexual, en las manifestaciones del poder en el cuerpo, en los cuerpos de las mujeres, y sobre todo en un momento tan revolucionario como es el actual, que está muy marcado por la omnipresencia
las nuevas tecnologías, ¿no? Que están revolucionando muchas cosas, y también precisamente estas cuestiones de dominio y de control sobre los cuerpos de las mujeres. Entonces, no sé, me gustaría un poco que nos contaras un poco los hallazgos que has tenido desde los tiempos de la tesis, que nos hablaras un poco de las evidencias que ponen en manifiesto y que revelan tus trabajos, que tú has ido encontrando, y también, pues finalmente, que nos comentaras un poco sobre la dirección, sobre las direcciones en las cuales te encaminas o te gustaría encaminarte en el futuro desde un punto de vista de investigación y de las cuestiones que tú trabajas, ¿no? Gracias, Juan David. Pues, a ver, yo llego a las cuestiones tecnológicas al final de la tesis doctoral, cuando empiezo a observar la importancia que tiene el ciberespacio en la configuración de la prostitución actual. Ya que en la geografía trabajamos, uno de los conceptos más importantes con los que trabajamos es el espacio, yo me di cuenta de que había habido pues como un tránsito entre los lugares habituales donde se producía la explotación sexual de las mujeres y los lugares contemporáneos. Y esos otros lugares contemporáneos eran sobre todo, están localizados en el ciberespacio. Y a raíz de moverme por el ciberespacio de la prostitución, topo evidentemente con la pornografía y topo con las muñecas sexuales, llamadas sexuales hiperrealistas. Navegando por cuestiones tecnológicas, también llego, que han sido temáticas habituales de desarrollo dentro de la teoría feminista, la crítica a las tecnologías reproductivas. Entonces, en los últimos años he estado intentando trabajar, pues, cómo la tecnología se ha ido organizando desde la tradición patriarcal, es decir, desde la dominación sobre los cuerpos de las mujeres y cómo las mujeres se subordinan para servir a los intereses de estas grandes tecnológicas. Y bueno, pues a partir de ahí, digamos que la línea que surge después de la tesis doctoral es el análisis feminista de algunos espacios del Internet, el uso de ciertas redes sociales y ciertas plataformas para la pornografía, y comienzo a diseñar pues una especie de paraguas de investigación que es la geografía sexual del poder. Y bueno, pues en todo ello he estado trabajando en estos últimos años. Han de salir también más publicaciones. He tenido necesariamente que evolucionar en el estudio de la teoría feminista. Y también he tenido que seguir un poco pues las publicaciones de las compañeras de la geografía de las mujeres y geografía feminista del mundo, ¿no? A ver qué están diciendo. En fin, es un trabajo bien complejo porque, pues claro, al ser una disciplina tan integradora, es como que queremos abarcarlo todo. Y hablar de geografía de la tecnología o geografía digital o geografía del ciberespacio, geografía de la pornografía, geografía de la prostitución, geografía de las tecnologías reproductivas, pues son todo grandes temáticas. Y bueno, hallazgos así relevantes que hasta ahora yo destacaría es que las mujeres estamos en una situación de continuo mecanismo de subordinación por distintos frentes, ¿no? Y que todo eso se configura en una geografía cotidiana, en una geografía internacional, en una geografía de la desigualdad, que hay aspectos como por ejemplo el miedo a la violación que están organizando toda nuestra existencia, por donde las mujeres transitamos, la manera en la que no tenemos derecho a la ciudad, derecho pleno a la ciudad, porque no podemos transitar por donde nosotras libremente escojamos, ¿no? Siempre tenemos que vivir esa sensación de violación como una segunda piel, ¿no? Que organiza nuestra vida.
Más hallazgos es que la prostitución en estos momentos se debe, desde mi punto de vista, estudiar desde la geopolítica, porque todos los factores que están explicando las cifras de trata de mujeres con fines de explotación sexual son factores geográficos, son factores que desde la geopolítica podemos analizar integralmente, estructuralmente. El análisis de la prostitución debe ser necesariamente político. Y bueno, mm, las feministas radicales desde los años 70 y 80 siempre defendieron que la pornografía era prostitución grabada, así por decirlo en una frase. Entonces, bueno, mientras que en geografía feminista sí que se ha hablado algo sobre la geografía de la prostitución, prácticamente sobre pornografía no se ha estudiado nada. Entonces, pues de momento grandes hallazgos sobre la pornografía, digamos que no tengo porque estoy como en fase de estudio, em, pero desde luego que la pornografía está siendo un motor de creación de una geografía específica en el ciberespacio, que podría ser el espacio o el ciberespacio de la pornografía, o el espacio pornográfico. Creo que están por investigar. Eh, Creo además que la pornografía está generando una cantidad de significados culturales que abarcan prácticamente toda la producción cultural de nuestra actualidad: cine, música, televisión, redes sociales, eh, cómo percibimos nuestra sexualidad, los espacios íntimos. Entonces, bueno, creo que todo esto tiene que ver con geografía. Y sobre líneas a futuro, eh, a través del estudio de la pornografía, llego también a las expresiones del sadismo. El sadismo tiene mucho que ver con el fascismo y el fascismo tiene mucho que ver con la geografía política y con la geopolítica, en el sentido de que, bueno, pues es un objeto de estudio por parte de esta subdisciplina. Me interesan mucho las formas en las que se deshumaniza a las mujeres y se deshumaniza a las personas. Me interesa mucho la creación de sadismo dentro del ciberespacio y bueno, pues en estos momentos estoy trabajando en cuestiones que están vinculadas al ejercicio cultural del sadismo y a la actualización sobre la situación de misoginia a nivel internacional, porque creo que la misoginia es un motor de construcción política de los estados, como podemos comprobar en España, como podemos comprobar en las elecciones que hemos estado viendo que se han ido dando en Europa, ¿no? Entonces, pues bueno, siempre continúo esa línea que establecí en la tesis doctoral, que es el estudio político de la situación de las mujeres y cómo esa situación está completamente estructurada por temas vinculados a la sexualidad. Pues, nada, Lilian, muchísimas gracias por la entrevista. Yo creo que, bueno, me toca a mí cerrar el tema, aunque si queréis preguntar algo más, Rocío o Juan David, si queréis comentar algo más, podéis interrumpirme sin problema. Yo creo que has dicho, o sea, has planteado temas muy interesantes, que es cierto que en el plan de estudios no se trata nada. Tú has dicho algo, yo creo que no se trata prácticamente, vamos, yo diría que nada en el plan de estudios actual de geografía y ordenación de territorio. Y es un tema, como has planteado ahora, que está vinculado, pues, por ejemplo, con geopolítica, ¿no? Entonces, quizás ahora modificar un plan de estudios e introducir una asignatura es muy complicado burocráticamente, pero sí que se podría animar al profesorado que imparte este tipo de asignaturas. Yo lo tengo más difícil porque en biogeografía, geomorfología es un poco complicado, ¿no? Meter temas de la mujer, ¿no? Hable de la mujer, pero sí que es cierto que hay un montón de asignaturas, de otras asignaturas, y no solo son del Departamento de Geografía Humana, también del nuestro, donde se podría hacer
o dar una mayor visibilidad y sobre todo dar a conocer esta posibilidad de investigación que los estudiantes pues no conocen, desconocen totalmente. Yo creo, Asten, perdona que te corte, pero sí que podríamos mencionar algo más que puede ser de utilidad, Ujú, porque hemos hablado de un poco el sector privado que a mí me acogió en los primeros años de geógrafa. Hemos hablado también del sector académico, pero hay otro sector que puede ser un nicho para las personas que se gradúan en geografía y que tal vez quieran cursar algún posgrado en estudios de las mujeres y feministas. Es la incorporación a los puestos en ayuntamientos, en administraciones locales, como técnicos y técnicas de igualdad, como agentes de igualdad también, depende de la categoría, como promotores, promotoras de igualdad. Son las tres categorías que existen. El empleo público es en estos momentos la gran fuente a la que debemos acudir porque en el mundo privado lo tenemos bien difícil, a no ser que queramos encaminarnos pues hacia cuestiones de análisis del tiempo, cuestiones climáticas, que sí que hay empresas privadas que acogen este perfil, o cuestiones vinculadas a los sistemas de información geográfica. Pero igual que hemos promovido la incorporación de perfiles de geografía como agentes de desarrollo local, no podemos perder de vista que el perfil geográfico es sumamente interesante para agentes de igualdad, porque se hacen estudios territoriales desde la perspectiva de igualdad, porque se elaboran propuestas, porque se participa en planes de ordenación, tanto de lo social como de lo espacial. Entonces, ahí sí que tenemos un nicho, una oportunidad profesional que no debemos olvidar. Y luego, a lo mejor no se percibe con tanta claridad, pero hay cantidad de perfiles del empleo público a los que podemos optar a todos los niveles de la administración pública, a nivel local, a nivel de diputaciones, a los niveles autonómicos y también en los ministerios, que directamente a lo mejor no parece que nos están llamando a quienes tenemos perfil de geografía, pero sin embargo, una vez que conseguimos una plaza, después podemos ir poniendo en marcha y llevar a nuestro terreno el día a día en nuestro trabajo. Entonces, ahí hay bastantes perfiles que podemos aprovechar. Y sé que es duro pensar en una oposición que no sea una oposición de secundaria, que es lo que más se conoce, pero hay otros perfiles técnicos a los que podemos apuntar. Y todos esos perfiles son multidisciplinares y pueden ser en cualquier institución, ya sea incluso del CSIC, de los institutos de oceanografía, ya sea del Ministerio de Medio Ambiente, incluso ministerios de administración o plazas de los grupos A de la Administración de la Generalitat, en el caso de nuestra comunidad autónoma. Entonces, bueno, creo que tener la puerta abierta para estudiar ese tipo de oposiciones o incluirnos en bolsas de empleo es muy interesante también para nosotras y nosotros, porque, bueno, pues eso lo he dicho, el mundo de la empresa privada es un poco complejo. Y bueno, pues puede ser que no todas las personas tengan el perfil emprendedor que se requiere a lo mejor pues para crear una empresa de cartografía y triunfar como realización de consultorías, ¿no? Porque el mundo de la consultoría para la administración pública a mí me ha ido bien, pero no es una fuente constante de peticiones. Eh, los geógrafos y las geógrafas podemos hacer multitud de estudios para las administraciones locales, pero no es una entrada constante de ingresos. A lo mejor nos encargan un estudio cada 3 años, o un estudio cada 2 años, o una formación específica que dura 2 meses. Entonces, bueno, eso es complementario, pero podemos ir mientras tanto ubicándonos en otros puestos que aunque no se diga puesto para licenciada, perdón, ahora graduado o graduada en geografía, sí que podemos ir entrando porque tenemos un perfil muy versátil. Sí, dices bien, aprovechar esa versatilidad pues para abarcar una gran cantidad de salidas laborales que muchas ni se nos, vamos, que no nos las planteamos. Es cierto. Animaremos a nuestros estudiantes a
a que investiguen. Porque claro, lo fácil es pues lo que ya se ha abierto brecha, ya se ha abierto camino. Antes en los sistemas de información geográfica, los geógrafos y geógrafas no teníamos cabida. Y ahora sí que se observa, o sea, sí que se plantea como una salida profesional. Pero cuando yo estudiaba, pues no había ningún geógrafo ni geógrafa ahí. Efectivamente, luego también están, bueno, otros sectores de la comunicación, por ejemplo, la divulgación científica, con la cantidad de temáticas que controlamos y dominamos, como perfil de geografía, podemos especializarnos en una temática en concreto y trabajar en el mundo de la divulgación científica, en la redacción científica para distintos medios. Es decir, no perder de vista que también el emprendimiento puede ser como autónomo, como autónoma y tener, bueno, pues distintas empresas en tu red de clientes y bueno, que por ahí también se puede ir haciendo camino, ¿no? Que creo que en estos momentos sin duda hay que tener la mente muy abierta y aprovechar esa versatilidad. Creo que sería como la frase titular de la entrevista, ¿no? Para quienes no quieran seguir a lo mejor un camino científico, un camino académico como el que yo sí que he perseguido, para quienes quieran estar en otros ámbitos, que no hay una oportunidad directa como geógrafos o geógrafas que podamos ver en una oferta de empleo público. Pero sí que hay otras oportunidades en las que podemos entrar y podemos entrar muy bien. Ujú. Oportunidades encubiertas, así se podría decir. Claro, bueno, luego también están todas las empresas de análisis internacional, estas personas que luego salen en los programas de noticias hablando de geopolítica y resulta que no han estudiado geografía, ¿no? Ese campo tenemos que potenciarlo. Ujú. Los conflictos en estos momentos, los conflictos bélicos, conflictos armados, tenemos cantidad de instrumentos y herramientas para analizar y trabajar en ello, ¿no? Como profesionales, explicando los conflictos armados del mundo y todos los factores geográficos que dan pie a esos conflictos, ¿no? Entonces, bueno, pues que esas líneas creo que las tenemos pendientes, ¿no? Que nos han ganado otras disciplinas que a lo mejor no tienen el bagaje que sí que tenemos desde nuestro perfil. Ujú. Cierto. Bueno, ¿queréis comentar algo más, Rocío o Juan David? Pues nada, agradecerte, Lidia, una vez más, pues el que hayas venido aquí al Rincón de las Geógrafas a mostrarnos pues tu trayectoria, que es lo que más buscábamos sobre todo en esta entrevista, ¿no? Y sobre todo este colofón que has dado es perfecto para el objetivo que teníamos planteado de ofrecer, pues que no es acabar la carrera y ya encontrar un puesto laboral, ¿no? Que muchas veces pues cuesta, pero que hay que mantener ese tesón, ese interés, ¿no? Que tú siempre has mantenido. Y yo creo que eso es lo que te ha llevado a tener ese currículum tan magnífico que tienes. Bueno, pues muchas gracias. Estoy muy contenta de haber pasado este ratico. Sí, Y enhorabuena por la iniciativa de construir este Rincón de las Geógrafas. muy bien. Pues nada, damos por finalizar la entrevista. Únicamente me había apuntado aquí, por si alguien ve la entrevista y le interesan estos temas, deciros que en la sede universitaria de Alicante está el aula de debate feminista, ¿no? Si quieres comentar algo, Lidia, así, pues que pueden también conectarse, que se tratan un montón de temas también muy interesantes. Sí, es un espacio abierto, no se requiere formación previa. El aula de debate feminista lleva funcionando muchísimos años. Siempre ha recibido el apoyo de la sede universitaria. Las sesiones son los primeros lunes de cada mes y se hace pues un análisis feminista de la realidad del mundo, abordado desde distintas temáticas. Las temáticas las proponen las personas que acuden porque es una organización abierta y horizontal, asamblearia. Y bueno, pues a veces tenemos la suerte de contar con ponentes que vienen a hablarnos de sus temáticas. También hay presentaciones de libros y bueno, es un espacio evidentemente gratuito. Como decía, los primeros lunes de cada mes a las 8:15. Primeros lunes no festivos, evidentemente.
Muy bien, pues muchas gracias también a Rocío y a Juan David. Y nada, nos vemos pronto. Un Gracias. abrazo. Hasta Adiós. luego. Hasta luego.